nombre es Stanley Ábalos. Stan Ábalos y igual del Salvador. Y bueno, queremos compartir, en esta ocasión yo quiero compartir acerca de un problema gravísimo que sucedió en la humanidad hace muchos años. Pero para poder entender este problema que sucedió, vamos a poder ver una situación. Y quiero que por favor busque Génesis capítulo 1 y versículo 26, por favor. Amén. Dice de la siguiente manera, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Dice lo que acabamos de leer, de que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces podemos ver de que el ser humano no era cualquier creación, sino que verdaderamente en el ser humano, en Adán, estaba la imagen de Dios y la semejanza de Dios. A tal punto de que Adán era gobernador de la tierra, a tal punto de que Adán era un rey en la tierra, a tal punto de que Adán era hijo de Dios y estaba con Dios, a tal punto de que Adán podía señorear todo e incluso le puso nombre a todos los animales. Pero vemos de que la bendición más grande de Adán no era de que tenía muchas cosas en el huerto donde Dios lo puso, porque hasta Dios le pone un huerto e incluso le da a todo el mundo, pero no era esa la bendición más grande, ni que tenía todo para comer, ni ríos llenos de oro, ni nada de eso, sino que la bendición más grande de Adán era de que Dios estaba con él. Amén. Eso era la bendición más grande que Adán tenía, porque incluso después de que como se le conoce, la caída del hombre, después de eso Adán sigue teniendo muchas cosas, pero la bendición más grande era que Dios estaba con él, porque la imagen y semejanza de Dios, Adán había sido creado. Entonces vemos de que esto nosotros muchas veces se lo entregamos a los niños y que los niños lo aprendan, porque nosotros ya lo sabemos, pero realmente si nos ponemos a pensar por un momento y vemos lo que realmente ocurrió en el huerto, y si vemos que el ser humano, Adán no era cualquier persona, Adán no era cualquier criatura, y es que Adán no era simplemente una creación de Dios y Dios lo puso ahí. Adán era conforme a la imagen de Dios. Adán era hijo de Dios, Adán estaba con Dios, y eso era lo que hacía feliz a Adán. Entonces vemos que era una criatura totalmente bendecida. Vemos que era alguien que no tenía ningún problema y que era muy feliz. Vemos a alguien que no era carente en nada y que realmente estaba pleno de la gloria de Dios, y que Dios era su padre, Él era su hijo, y que estaba con Dios verdaderamente. Pero todo esto vemos que ocurre un problema muy grave, muy gravísimo, y que hasta la fecha nosotros le decimos: sí, la caída del hombre, como se conoce teológicamente, pero no es tan sencillo como se escucha. Entonces vemos que ocurre un grave problema, y podemos ver ahí en Génesis 2 y versículo 16, que dice de que Dios le da un pacto al hombre. Imagínense, Dios no pactó con ningún ángel, ni con ninguna otra persona, ni con nadie, sino que pactó con la criatura que Él había creado, pactó con su hijo, pactó con el hombre. Entonces le da un pacto al hombre. Ok, Adán, estás en el huerto, estás en la presencia mía, y aquí eres pleno y feliz, eres mi hijo, pero vamos a dar un pacto. Y vemos que en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el hombre tenía que obedecer este pacto dado por Dios, ¿verdad? Tenía que obedecerlo. Y era un pacto de obras que podríamos decir que fácilmente podría cumplirlo. Para poder el hombre seguir siendo un hijo de Dios, para seguir siendo un rey sobre la tierra, para seguir siendo un profeta que recibía la palabra de Dios,
para seguir siendo un sacerdote que ofrecía culto a Dios directamente. El hombre tenía que obedecer este pacto. Entonces vemos de que más adelante en el capítulo 3 es donde ocurre el problema. Vemos que dice en el versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí pasan una serie de cosas muy curiosas. Y es que la serpiente era Satanás, y es padre de toda mentira. Y empieza diciéndole a Eva esto, y esto es una mentira. Pero Eva llega un momento en que trata de defenderse, y le dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero si somos curiosos y vemos que Dios no había dicho ni le tocaréis, como Eva le acaba de responder a la serpiente. Pero es que Eva de alguna manera tenía una idea acerca del pacto de Dios, pero no lo conocía verdaderamente. Por ende, no lo podía creer verdaderamente. Entonces vemos que ahí Eva empieza y sus sentidos de alguna manera son distorsionados. Y más adelante dice de que llega un punto donde Eva ve que el árbol dice que es codiciable para comer. Ay, árbol bueno para alcanzar sabiduría. Porque llega un momento donde la serpiente le dice: sabe Dios que no van a morir y que van a ser como él. Entonces Eva se extravió. Entonces vemos que de alguna manera Eva no conocía el pacto verdaderamente. Conocía una parte o tenía una idea de cómo era el pacto que Dios les había dado. Pero Adán era alguien que lo conocía, porque Dios se lo dio directamente a él, pero no lo creyó. Entonces dice que Eva le dio a su marido y así él comió. Entonces podemos ver de que aquí ocurre el problema grave, y es que el hombre cae, y a partir de ahí vienen todos los problemas de la vida. Y por cuestión de tiempo que ya no vamos a leer lo demás, pero dice de que al hombre le dijo que del sudor de su frente iba a comer, y por más que trabaje la tierra, solo espinos y cardos le iba a producir. A la mujer le dijo que iba a multiplicar los dolores. Entonces vemos que el hombre no padecía dolores ni sufrimientos, pero aquí viene el dolor. Vemos que el hombre podía comer lo que quisiera en el huerto, sin trabajar ni esforzarse. Pero vemos que acá ahora tiene que trabajar, y la tierra también se vuelve una maldición. Entonces vienen todos los problemas de la vida, y aquí ocurre el grave problema. Y es que el hombre que estaba con Dios se separó de Dios. Y eso se podría escuchar muy simple: se separó de Dios. Pero eso es algo que nosotros no vamos a alcanzar a entender en nuestra mente. Es algo que estamos escuchando aquí, pero no logramos entender cómo es que el hombre se separó de Dios. Y es que como esta criatura bendecida que estaba con Dios, que era hijo de Dios, ahora ya no puede ser un hijo de Dios. Y esto es un problema muy grave y muy serio. Y si por favor buscamos Juan 8:44. El hombre que debería de estar con Dios se separa de Dios por Satanás, quien a través de la obra del pecado hizo esto. Entonces el hombre debería de obedecer, pero escuchó la voz de Satanás y la obedeció antes que la voz de Dios. Solo no tenían que comer, y no era el hecho de comer, sino desobedecer lo que Dios había dicho. Entonces vemos que el hombre que es hijo de Dios, vemos en Juan 8:44 que Jesús está hablando con unas personas, y estas personas no eran cualquier persona o personas normales, sino que eran religiosos de esa época. Y vemos que el Señor le dice en Juan 8:44, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el hombre que era hijo de Dios y estaba con Dios, ahora separado de Dios, no le queda otra más que ser hijo del diablo. No le queda otra más que ser un esclavo de Satanás. No le queda otra más que ser esclavo del pecado. El hombre no puede ser ya un hijo de Dios. Entonces es un problema grave, porque el hombre fue creado para estar con Dios y para ser un hijo de Dios, no un hijo del diablo. Pero a causa de este grave problema, el hombre llega a ser un hijo del diablo. Entonces vemos que no solamente eso, sino que el que Dios estuviera con el hombre significaba que el hombre tenía vida.
significaba que el hombre lo tenía todo, y no hablando materialmente, sino que verdaderamente, espiritualmente, el hombre era pleno y muy lleno de la gloria de Dios. Pero vemos que el hombre no solamente se vuelve un hijo del diablo, sino que el hombre pierde la vida. Y eso lo vamos a ver en Efesios 2. Efesios 2 y versículo 1. Por cuestión de tiempo, pues se lo voy a leer, y si puede escuchar, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2 sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que Él nos dio vida, si es que realmente ahora tenemos la vida. Pero ¿por qué nos da vida? Porque realmente estábamos muertos. Entonces el hombre no solamente pasa a ser un hijo del diablo, sino que pierde la vida también. En este problema que ocurre allá en Génesis 3, el hombre pierde la vida, se vuelve un hijo de Satanás, hace los deseos de Satanás, no puede agradar a Dios de ninguna manera. Incluso las obras justas que el hombre hace son como trapos de inmundicia. ¿Es un problema grave o no? Claro que es un problema grave. Y quizás nosotros tratemos de entenderlo, pero Dios nos ayuda a poder comprender esto. Y es que el hombre en ese momento, en ese instante, lo perdió todo. El hombre tiene que estar con Dios. Pero ¿de qué manera el hombre puede regresar a Dios? ¿Pero de qué manera? Y el hombre, de alguna manera, se cree de que el problema del ser humano son muchos problemas cotidianamente que se dan o que existen por ahí. Economía, salud, violencia y todas estas cosas. Y en nuestra mente, nosotros como cristianos nos hacemos una imagen. Y es que Dios está allá. Y Dios nos puso en esta tierra para nosotros estarle pidiendo constantemente por problemitas que ocurren en nuestra vida. Y esa es la imagen que tenemos de Dios y nosotros. Allá está Dios y aquí estoy yo. Y Él me está solucionando problemas diariamente. Y yo le estoy pidiendo constantemente a Dios para que me solucione todos estos problemas. Entonces nosotros, esa es la imagen que tenemos de Dios. Tengo un Dios, le pido esto y esto, que me solucione esto, que me haga esto, sin darme cuenta que el problema grave y fundamental del ser humano es que está separado de Dios. El problema del ser humano es que está separado de Dios. Y no hay ninguna obra humana para poder llegar a Dios. No se puede humanamente llegar a Dios, ni nada de este mundo. Con nada de este mundo nosotros podemos llegar a Dios. Entonces es un problema grave. Entonces el hombre que tiene que estar con Dios ya no puede, ya no es hijo de Dios, pierde la vida, ya no es rey, es gobernado por las tinieblas, no hay nada bueno en él. Entonces, incluso como cristianos nos hacemos esa imagen. Tenemos un Dios que nos va a solucionar esto. Sí, Dios, y nos da la Biblia y nos da todo para poder solucionar el problema económico. Pero si eso fuese así, pues Dios nos soluciona de una vez por todas el problema económico y ya. Pero el problema del ser humano no es económico, no es que no haya comida, no es que esté enfermo, no es que esté en una prisión, no es que esté por morir, sino que está separado de Dios. Por eso de ahí vienen todos los problemas de la vida. Y lo pudimos ver en Adán. Él no tenía problemas hasta que se separa de Dios. Eva nunca había tenido dolores hasta que se separó de Dios. Adán nunca había tenido que luchar para poder trabajar la tierra y que la tierra ni le iba a producir nada bueno, sino que cardos y espinos. Pero todo eso ocurre por estar separados de Dios. El pez tiene que estar en el agua. Si yo lo saco, obviamente me va a responder usted que se va a morir, ¿verdad? Pero no muere inmediatamente, sino que el pez empieza a sufrir. Y ese es el estado del hombre. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el estado del ser humano separado de Dios no es más que en desorden, no es más que en tinieblas, no es más que en vacío. Por más que quiera el ser humano llenar un vacío, lo llena, pero después hay otro vacío, hay que seguir llenando.
El hombre quiere salir de las tinieblas y por eso crea una religión y de alguna manera quiere llegar a Dios con sus propios medios, o vestirse bien para llegar a Dios, o de alguna manera hacer tantas cosas para llegar a Dios. Y por eso la religión se creó, porque el ser humano sabe que hay un Dios y quiere llegar a Dios y que le resuelva todos los problemas sin darse cuenta que el problema fundamental es estar separado de Dios. E insisto nuevamente en esto. Pero nosotros pensamos que lo que pasó en Génesis es algo que los niños tienen que saber porque ya lo sabemos nosotros, pero no es así. Eso fue grave y lo vuelvo a repetir, fue muy grave, porque nosotros fuimos creados para estar con Dios. Estando con Dios somos felices. ¿Acaso Adán no era feliz cuando estaba con Dios? ¿Acaso Adán no lo tenía todo cuando estaba con Dios? Entonces todo depende de estar separado. Entonces el ser humano no le queda más que estar en un estado de vacío, y por más que quiera salir de ahí no va a poder. En un estado de tinieblas, por más que quiera que la luz le resplandezca y busca muchas cosas para que le alumbre alguna luz, no va a poder. Por más que el ser humano quiera disipar algunas tinieblas por sus propios medios, no va a poder. El ser humano perdió la vida. El ser humano se volvió un hijo del diablo y no le queda otra cosa más que hacer los deseos de su padre. Ese es el estado del hombre. Ese es el gran problema del ser humano. No es un problema superficial o material o de este mundo. El problema del ser humano es espiritual. Que Dios nos ayude a comprender esto en esta hora. El estado del ser humano separado de Dios es un problema espiritual que debe de resolverse inmediatamente. Entonces el hombre perdió la vida. El hombre separado de Dios no le queda más que todo lo que pueda hacer. Puedan ser nada más trapos de inmundicia. Pero Dios da una respuesta al ser humano a este grave problema. Y eso es algo que debemos de poner atención en esta hora. Termino yo con mi participación acá y sigue Pastora Mabel del Salvador también, quien va a compartir la solución a esto.